Muy buenas a todos. Aplicamos ahora la semejanza de triángulos para resolver alguna serie de problemas que nos encontraremos en el libro, en exámenes y demás. Vemos que en el primer ejercicio nos dice que, con la descripción anterior, según hemos visto en vídeos anteriores, que calculemos la altura del árbol sabiendo lo que sigue. Que la longitud de la estaca es 1,6 metros. Esta longitud de la estaca mide 1,6. Que la sombra del árbol mide 3,5 metros. Y que la sombra de la estaca mide 0,7. Nos dan todos estos datos. Se supone que estamos midiendo todo esto a la misma hora y eso quiere decir que la inclinación del Sol tiene que ser la misma y por tanto esos triángulos también serían semejantes, ¿vale? La inclinación del Sol vendría en este sentido, tanto para el árbol como para la estaca y por tanto estamos hablando de que los triángulos son semejantes. Si los triángulos son semejantes, los lados también son proporcionales y podemos establecer la relación de proporción como nosotros queramos. Vamos a llamar a la incógnita, a lo que no sabemos que es la altura del árbol, la vamos a llamar X. Y diremos, podremos comparar lo que nosotros queramos. Podremos comparar, por ejemplo, que el cateto grande es al cateto grande, como el cateto pequeño es al cateto pequeño. Esa es una opción. Es decir, podríamos poner que X cateto grande es a 1,6 cateto grande del otro triángulo, como el cateto pequeño 3,5 es a 0,7. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos que X es igual a 3,5 por 1,6 y dividido entre 0,7. Y eso parece ser que da 8. ¿Vale? Pues una vez que hagamos esa cuenta, nos daría 8 y 8 sería 8 metros, sería la altura del árbol. Muy sencillo, simplemente aplicando la semejanza de triángulos. Vamos a hacer otro que nos dice que calculemos la altura de un edificio que proyecta una sombra de 6,5 metros. Tenemos un edificio y ese edificio proyecta una sombra de 6,5 metros. Es decir, desde aquí hasta la base del edificio tienes 6,5 metros. Y esto es a la misma hora que un poste de 4,5 metros de altura. Es decir, aquí también tenemos un poste de 4,5 metros. Le ponemos aquí un 4,5 que da una sombra de 0,90. Es decir, que esta sombra que arroja el poste es de 0,9. Pues lo mismo, si lo que queremos saber es la altura del edificio, H, vamos a llamarla H por ejemplo, diremos que H siendo H el cateto grande de este triángulo, H es a 4,5, como el cateto pequeño, 6,5, es al cateto pequeño, como 6,5 es a 0,9. Aquí H sería igual a 6,5 por 4,5 entre 0,9. Y esto nos da 32,5 metros. Pues el edificio mediría 32,5 metros. Y por último, nos piden que calculemos la altura C que está marcada en azul con los datos del enunciado. Este puede ser uno de los tipos más, entre comillas, complicados que nos puedan poner, ya que la altura C no es directamente el lado de un triángulo, sino que tendremos que tener en cuenta que además hay una pequeña elevación que tendremos que tener en cuenta desde el principio. Lo que sí tenemos son dos triángulos que sí podemos identificar bien. El primero de los triángulos pequeñitos sería uno que tiene una altura de 35 centímetros, una base de 50, estos serían 50 y esto 35. Y tenemos ese triangulito pequeño. Y tenemos otro triángulo que sería el siguiente. Aquí tendríamos 4,5 metros. Aquí no sabemos la distancia que tenemos. Y la altura no podemos poner directamente que sea C. Ojo porque C viene desde aquí hasta aquí. Y sin embargo, hay una altura de 80 centímetros que tendríamos que descontar, porque los 80 centímetros no tienen en cuenta el cateto del triángulo, ¿de acuerdo? Así que esto podríamos ponerle que esto es igual a C menos 80, ya que todo lo estamos expresando en centímetros. Bueno, mejor dicho, si todo lo expresamos en centímetros, esto en lugar de 4,5 deberían ser 450. Eso sí es importante, ¿vale? Pues C menos 80 tiene que ser a 450, como 35 es a 50, ¿vale? Vamos comparando esos lados. Comparamos, por ejemplo, la altura con la altura y luego el cateto de la base con el cateto de la base. 35 es a C menos 80, como 50 es a 450.
aquí tendríamos que C menos 80 multiplicado en cruz por 50 es igual a 35 por 450. Realmente, de aquí podríamos haber intentado el reducir al menos esta parte de aquí, el 0 con el 0 se pueden ir, y si dividimos todo entre 5, pues también se podría ir, y nos hubiera quedado aquí 1 partido por 9, ¿vale? Pero bueno, lo hemos puesto así y ya está. Esto si lo seguimos desarrollando, pues serían 50c menos 50 por 80, 5 por 8 son 40, 40 y 2 ceros es igual a 35 por 450. 35 por 450 es un total de 15.750. Borramos aquí 15.750. Es decir que 50c tiene que ser igual a 15.750 menos 4.000. Si seguimos, c es igual a 11.000. Vamos a ponerlo en su sitio. Serían 50c, perdón, igual a 11.750. C es igual a 11.750 dividido entre 50. Y esto nos da 235 centímetros. ¿Vale? Ya aquí hubiéramos puesto directamente la letra C, ¿de acuerdo? Hemos tenido en cuenta solamente para calcular el C menos 80. Si hemos puesto C menos 80 es porque la altura en total era la de C, ¿vale? Ya con este resultado obtendríamos directamente el valor de C. Con esto terminamos el vídeo y continuamos en la siguiente clase.